Hola, soy Sandra y hoy vamos a hacer el recorrido de AC1 y CD Cosmos. Síganme. Ahora nos encontramos en el área de informes, donde te brindaremos información para los ciclos Uni y San Marcos. Sigamos viendo. Bueno, ahora nos encontramos en el área de servicios higiénicos de varones, donde todo se mantendrá siempre limpio porque nosotros brindamos lo mejor para los chicos de AC1. Y ahora nos encontramos en los servicios higiénicos para damas. Nuestros ambientes siempre van a estar limpios porque queremos lo mejor para las chicas de AC1. Y ahora nos encontramos en un área muy importante de AC1, que es el área de diagramación. Acá se realizan los afiches y materiales que los chicos utilizarán para sus clases. Y ahora nos encontramos en el área de la librería, donde encontraremos materiales como cuadernos, lapiceros, bloc de notas, entre otros, que servirán para tu aprendizaje. Siguiendo con nuestro recorrido en AC1, nos encontramos en el primer piso, donde hay estudiantes escuchando una clase. Bueno, ahora nos vamos a dirigir al segundo piso. Bueno, ahora nos encontramos en el área de la biblioteca, donde los chicos podrán obtener material de acuerdo a la materia que quieran repasar. Y ahora nos encontramos en el segundo piso, donde hay dos salones para los estudiantes. Yo me encuentro en uno de ellos ahora y como pueden ver, hay un buen ambiente con buena iluminación y ventilación, donde sus hijos se prepararán para ser los futuros cachimbos. Bueno, ahora nos encontramos en la segunda aula del segundo piso, donde gracias al profesor hemos podido entrar un ratito, en el cual está desarrollando la clase de química. Ahora nos vamos a dirigir hacia el tercer piso. Bueno, ahora nos encontramos en el tercer piso, en uno de los dos salones, donde también contamos con una amplia ambientación en cuanto a espacio, ventilación e iluminación. Ahora nos encontramos en el área del cafetín, donde los estudiantes podrán adquirir golosinas y snacks, además de contar con un horno microondas para sus comidas. Ahora nos dirigiremos hacia el cuarto piso. Ahora nos encontramos en el único salón del cuarto piso, donde algunos estudiantes se quedan a resolver ejercicios. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy el profesor Pedro Reyes, profesor de física en la institución AC1, y el día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios que han venido en las prácticas del CEPRE-UNI. Bien, el primer ejercicio que tenemos en la pizarra nos dice: de acuerdo al sistema internacional, indíquese si las siguientes proposiciones son verdaderas o son falsas. Marque la alternativa correspondiente. La primera proposición, como bien pueden observar ahí, dice: el nombre de la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. Esa proposición es verdadera, ya lo hemos visto en clase, ¿no? ¿Sí? Solamente es pregunta de reconocimiento, así que la primera de ellas sería verdadero. La segunda dice: el símbolo de la medida 10 kilómetros es 10 kms. Esa proposición es falsa, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, son más de 1 kilómetro, jamás las unidades, o en este caso los símbolos de las unidades, se pluralizan, ¿ya? O sea, jamás van a colocarle una S acá indicando que son muchos kilómetros, ¿de acuerdo? Este es un error, bueno, que se suele ver bastante dentro del, a veces de las publicidades que suelen hacer algunas instituciones, pero no puede ir en este caso el símbolo S al final del símbolo de la unidad, ¿ok? Bien, entonces la segunda proposición sería falsa. La tercera dice: la unidad Newton metro por segundo se simboliza del siguiente modo, ¿no? Es N, M partido por S. Esto es verdadero, ¿de acuerdo? Cuando tú quieres, en este caso, simbolizar o leer, perdón, lo que se encuentra acá, se lee de corrido cuando hay una multiplicación, Newton metro, y si hay una división, se dice por, Newton metro por segundo. A veces simplemente van juntos, o a veces va un punto más o menos a media altura. Generalmente ese punto a media altura no se suele dar porque, bueno, pues no, la tipografía a veces no nos permite hacerlo y se coloca simplemente acá abajo. Pero está bien, Newton metro por segundo, es como se lee ese símbolo que está ahí. O bueno, así se simboliza toda esa expresión. Por lo tanto, la proposición número 3 también sería verdadera, ¿vale? Muy bien. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dicen si las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas. Nos piden determinar las dimensiones de x cuadrado multiplicado por b. Además, se conoce que I es la corriente eléctrica, P es la potencia, W es el trabajo y T es el tiempo. ¿De acuerdo?
Muy bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar expresar lo que nos piden, es decir, x cuadrado multiplicado por b, en términos de alguno de los factores que se encuentran en esta expresión que está acá. Por ejemplo, x cuadrado, en este caso x, puede deducirse de la igualdad de estos dos miembros, ¿no? Estos dos miembros tienen que tener la misma dimensión. Si yo despejo de acá x, x sería a partido por z cuadrado. Es decir, las dimensiones de a partido por las dimensiones de z al cuadrado vendría a ser x. Pero como x está al cuadrado, tendría que ser a cuadrado y acá z a la cuarta. Por otro lado, b está dentro de la raíz. Igual, puedo igualar las dimensiones de él con las dimensiones de él y tratar de despejar en este caso las dimensiones de b. Para despejarlo, elevamos a al cuadrado y lo dividimos entre p. Por lo tanto, me va a quedar a elevado al cuadrado partido por las dimensiones de p. Es decir, lo que yo estoy buscando sería simplemente a elevado a la cuarta partido por z elevado a la cuarta y esto por p. Bien, ahora nuestro trabajo consiste en intentar determinar las expresiones que se encuentran aquí. Bueno, a me lo están dando, sí, pero está en términos de w y c, c también. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a seguir analizando la expresión que se encuentra en este lado. A ver, fíjense por favor. Todas las dimensiones de este sumando tienen que ser necesariamente iguales a a, ¿verdad? Pero acá hay una curiosidad. Si z se puede sumar con y, y el problema dice que son ecuaciones dimensionalmente homogéneas, z y y deben tener las mismas dimensiones necesariamente. Y el resultado va a tener las mismas dimensiones, ya sea que de z o que de y. Imaginemos que tengan las dimensiones de y. Como todo lo de abajo tiene las dimensiones de y, podemos eliminarla con esta. Así es que todo lo que está acá simplemente sería y multiplicado por z. Si y por z tiene las mismas dimensiones que a, entonces puedo despejar a y. Lo puedo despejar simplemente como a partido por z. O sea, es decir, y es igual a entre z. Y a entre z lo tenemos acá, mira, ve. O sea, quiere decir que toda esta expresión que está acá simplemente sería las dimensiones de y elevado a la cuarta. Y todo esto partido por p. Eso sería todo. Bueno, como I es la intensidad de corriente, sus dimensiones simplemente sería I. Recuerda que es una cantidad física fundamental. Y como P es potencia, todos sabemos cuáles son las dimensiones de potencia. Sería M por L cuadrado por T elevado a la menos 3. Si nosotros ordenamos esto, nos quedaría M a la menos 1, L a la menos 2, T a la 3, por I a la cuarta, resolviendo I a la cuarta, por I elevado a la cuarta. Entonces, la respuesta la tendríamos en la alternativa, parece que es la alternativa C. Continuando, tenemos ahora la pregunta número 3, donde nos muestran 3 vectores, los que se muestran ahí en la pizarra, y nos piden calcular el valor de este parámetro A, tal que los vectores A, B y C se encuentren en un mismo plano. Si yo deseo que 3 vectores estén en un mismo plano, es bien sencillo. Mira, hay una propiedad que nosotros ya lo hemos demostrado en clase, ¿de acuerdo? Que consiste simplemente en hacer lo siguiente. Si yo quiero que estos 3 vectores estén contenidos dentro de un mismo plano, y yo coloco todas sus componentes dentro de una determinante, o armo una matriz con ellas y tomo su determinante, esa determinante tiene que ser igual a 0. ¿Cómo, Pedro? Mira, ve. 3A y 5 son las componentes de C. Voy a colocarlo acá. 3A y 5. Y luego continúo con las otras. 2 menos 1 y 1. 2 menos 1 y 1. Y continúo con la otra. 1, 2 menos 3. 1, 2 menos 3. Bien, acabo de formar una matriz con las componentes de esos vectores y le estoy tomando una determinante. Si yo deseo que los 3 vectores estén contenidos dentro de un mismo plano, esta determinante debe salir 0. Entonces, simplemente queda resolver la ecuación, la determinante que está ahí y resolver la ecuación que va a aparecer y el problema va a quedar resuelto. Voy a hacerlo por cofactores, hay muchas formas de hacerlo. Usted puede hacerlo si quiere por el método de Sarrus o lo que mejor le convenga, ¿ya? Entonces empezamos, a ver, 3 multiplicado por, elimino esta fila, esta columna, me quedaría 3, 3 menos 2 quedaría 1, luego tengo el menos A, que multiplicaría, a ver, elimino esta fila, esta columna, quedaría menos 3, menos 6, menos 1, quedaría menos 7, luego el 5 elimino esto, quedaría 4, 4 menos 1 quedaría 5. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Tengo 25 más 3, 28, más 7A. 7A más 28 tiene que salirte 0. Entonces el A tiene que ser menos 4.
Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta la encontramos en la alternativa C. Pregunta número 4. Exprese la resultante de los vectores que se muestran en la siguiente figura en términos de los vectores unitarios U1 y U2. ¿De acuerdo? Nos dicen que el módulo de A vale 5 raíz de 3, el de B vale 4 y el de C vale 2. Bien, este sistema que nos muestran ahorita no es un sistema convencional. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar a un sistema de ejes rectangulares, es decir, que forman 90 grados, y donde hay vectores pues, que también lo hacen, ¿no? En este caso, los vectores unitarios no forman 90 grados, sino forman 60 grados. No hay ningún problema, se puede hacer, mira, con calma. Yo te voy a explicar cómo se debe hacer. Lo que yo generalmente hago cuando veo este tipo de problemas, hay varias formas de hacerlo, por si acaso, ¿ya? Es lo siguiente, mira, me centro en esta cuadrícula que está acá. Esa cuadrícula que está ahí, la voy a agrandar, por si acaso no va a estar a escala, la voy a agrandar. Y este de acá viene a ser el U1 y este de acá viene a ser el U2, ¿verdad? Este es U2 y este de acá viene a ser U1. Y lo que hago es intentar determinar cuál es la longitud de sus diagonales. Por ejemplo, como este de acá es el vector unitario, es evidente que debe valer 1. El de acá también debe valer 1. Ahora, lo que se ha formado acá es un paralelogramo en principio, pero obviamente va a ser un rombo, puesto que todos sus lados van a ser iguales. Si yo trazo esta línea, como L es 60 y ellos dos son iguales a 1, este necesariamente también tiene que valer 1. Ahí va lo primero que yo... Sí. Otra cosa importante, la otra diagonal. Lo podría hacer acá, pero lo voy a hacer aparte, ¿ya? Mira, la misma figurita que está acá. Este de acá es el U2, este de acá es el U1, y yo sé que la longitud de esta diagonal que está acá vale raíz de 3. Eso es bastante sencillo de determinar, porque si esto es 1 y esto es 1, 1 y 1, y el ángulo que está acá es 120, porque este es 60, este de acá vale raíz de 3. Es un triángulo súper conocido. Con eso ya me puedo guiar. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Es bien fácil. Si yo quiero expresar A en términos de U1 y U2, me pongo a pensar un ratito. Está a lo largo de esta diagonal, pero esta diagonal mide raíz de 3. Y según el problema, el A mide 5 raíz de 3. Quiere decir que hay 5 de estas diagonales a lo largo de A. O sea, A se compone de estos 5 estas diagonales. Pero esta diagonal que está aquí, sobre esa diagonal, vendría a ser, mira, ve, vendría a ser un U1 más un U2. Como son 5 de esas, entonces el A vendría a ser 5 veces U1 más 5 veces U sub 2. Nótese que si solo colocase U1 más U2, me va a quedar un vector de este tamaño, que vale raíz de 3. Y yo quiero que valga 5 raíz de 3, por eso le he multiplicado por 5. Del mismo modo con el vector B. Fíjese, el vector B está a lo largo de esta diagonal, y esta diagonal mide 1. Como B tiene un valor de 4, tienen que haber 4 de estas diagonales. Por lo tanto, tiene que haber 4 veces esta diagonal aquí, ¿no? A lo largo de B. Ahora, esta diagonalcita que está acá, ¿a qué sería igual? No sé si te das cuenta, pero es igual, mira, a lo siguiente. Este vector, el vector que va de acá hacia acá, si te das cuenta, es U1 menos U2. Y tiene que ser 4 veces esto. U1 menos U2 sería el vectorcito que está acá, que mide 1. Yo quiero que mida 4 por 4. Y luego, finalmente, el C. El C está a lo largo de esta línea, que es paralelo a U1. Entonces, el C es una cierta cantidad de veces U1, pero para el otro lado. Como el C mide 2, sería menos 2 veces U sub 1. Y ya tengo entonces los vectores A, B y C. Como me piden a mí calcular la resultante, lo único que tengo que hacer es sumar cada una de sus componentes. Y el problema ya va a estar resuelto. 9 menos 2, 7 U1. Y acá tendríamos más una vez U sub 2. Y esa respuesta la encontramos en la alternativa C. Así que C es la clave de esta pregunta. Veamos ahora la pregunta número 5. En la figura se muestran los vectores A, B y C y nos piden calcular el producto vectorial de la siguiente expresión. A menos C, esta expresión, por B menos D. ¿Estamos? Tenemos que calcular el producto vectorial de estos dos vectores. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es determinar los vectores que están acá. Este vector es el vector diferencia entre A y C. Es bien fácil de calcularlo, mira. Si usted imaginariamente trae el vector C para este lado, lo pone aquí, ¿de acuerdo? Usted sabe que la diferencia se obtiene cuando uno une sus dos cabezas. Ojo, el C, póngalo imaginariamente acá. Entonces, la diferencia sería esta. Este sería el vector A menos C.
Como es un vector paralelo al eje X y tiene el valor de 5, puede notarlo ahí en la figura que está apareciendo, tiene el valor de 5, entonces A menos C sería 5 veces menos I. Ya tengo la primera parte, faltaría solamente encontrar B menos D. Como B está para allá y D está para este lado, B y D es fácil de determinarlo. Él vale 5J porque mide 5, está a lo largo de este lado y está a lo largo del eje Y. Y él vale menos 5J. 5J restado de menos 5J va a salir 10 veces J. Menos 5 multiplicado por 10 va a quedar menos 50. Y I por J todos sabemos que vale K. Entonces la respuesta sería la alternativa E. Continuamos con la pregunta número 6. Nos dice en la figura, el vector B es igual a 2 veces I. Es decir, el vector B está a lo largo de esta línea. Es evidente que tiene el vector unitario I como vector, digamos, que define su orientación porque está a lo largo del eje X y se encuentra en un cubo. Ah, mira, si está en un cubo, entonces quiere decir que el lado del cubo es igual a 2. ¿No ves que él vale 2I? Luego dice, si el producto vectorial de B por A te da como módulo un vector igual a 2. Lo leo, el módulo del producto vectorial de B por A es igual a 2. Determine la expresión que está acá. A ver, espérate. Si yo multiplico B por A, como B y A se encuentran en el plano XZ, entonces su producto vectorial tiene que salir en un eje perpendicular a él. Es evidente que tiene que ser el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para determinar hacia dónde está, solamente hacemos uso de la regla de la mano derecha. B por A va a estar dirigido a lo largo del eje Y, pero hacia atrás. O sea, es decir, con vector unitario menos J. Como ya me están dando la información de que el módulo vale 2, entonces significa que B por A vale menos 2J. B por A vale menos 2J. Si B por A vale menos 2J, entonces A por B vale 2 veces J, porque el producto vectorial no es conmutativo. A por B es el negativo de B por A. Nuevamente, si B por A sale menos 2J, A por B sale más 2J. Así que tenemos que multiplicar esto con B, que el problema ya me lo está dando, que dice que vale 2 veces I. 2 por 2, 4. Y por J, K. Así que la respuesta a esa pregunta sería la alternativa. La pregunta número 7 nos muestra el gráfico que ustedes pueden ver en pantalla y nos dicen que el vector P es el vector perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC, es decir, perpendicular a esta región que está acá, ¿no? Cuyo módulo es igual al área de la región triangular ABC. Su tamaño es igual al área de esta región que está acá. Ah, mira, qué interesante. O sea, sería el área de toda la región que está acá entonces, Pedro. Exacto, es el área de toda esa región. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahorita? Lo que a nosotros nos están pidiendo ahorita es que determine el vector P. ¿Ya? El vector P. Si el vector P es perpendicular a esta superficie y además tiene un tamaño igual al área de la superficie que se está viendo en pantalla, entonces el vector P es conocido con el nombre de vector superficie. Si usted quiere encontrarlo, generalmente para resolver la pregunta suelen formar dos vectores y multiplicarlos a ellos para determinar el producto vectorial, ¿no? Porque saldría un vector perpendicular al área y cuyo módulo sería igual al área del paralelogramo formado por ellos dos. A ese resultado tendríamos que dividirlo entre 2 para determinar el valor de P. Sin embargo, yo te voy a enseñar una estrategia bien sencilla. Cuando quieras determinar el vector P, si es que esta es el área, recuerda que las áreas se pueden proyectar sobre los planos. Y esas proyecciones, aunque no lo creas, vienen a ser las componentes de ese vector que está ahí. Pedro, no te entiendo. Por ejemplo, si yo quisiera saber quién es el vector que acompaña, el módulo, la componente que acompaña al vector unitario I, lo único que tengo que hacer es determinar cuánto vale el área de la proyección de esta superficie sobre el plano ZY, o sea, sobre el plano perpendicular a él. El área del triángulo que está al fondo, mira, 1 por 1, 1, entre 2, 1 medio. Si quieres saber quién acompaña al vector J, es bien sencillo. Al vector J, que es a lo largo del plano, a lo largo del eje Y, tenemos que ver cuál es el área de la proyección de él sobre el plano XZ, es decir, el área del triángulo que está acá, mira. 2 por 1, 2 por 1, 2, entre 2, 1. Así que lo que acompaña a J sería 1. Y si quieres saber quién acompaña al K, lo único que tienes que hacer
es ver la proyección de esta superficie sobre el plano de abajo, el plano perpendicular a él, que sería el área del triángulo que está acá. 1 por 2, 2. Entre 2, 1. Así que esta es la respuesta a ese vector que está ahí, que sería el vector superficie de esa región triangular. La clave sería la alternativa A. Y por último, tenemos la pregunta número 8, que se muestra ahí en el gráfico, donde nos dicen sean los vectores A y B como se muestran en la figura adjunta. Determina la componente del vector B en la orientación del vector A. Determine la componente de B en la orientación del vector A. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo sería la componente de B en la orientación de A? Ya, te voy a explicar cómo es que se hace. Cuando tú tienes un vector, por ejemplo en este caso que me están diciendo B, y por acá tengo el vector A, sí, ya sé, los vectores no están colineales, ¿no? Pero voy a imaginarme que lo estén, algo así. Si yo quiero calcular la proyección del vector B sobre el vector A, lo primero que tengo que hacer es bajarle una perpendicular. Y aquí formar un vector. Esta es la componente de B encima de A. ¿Cómo determino este vector que está acá? Es bien fácil, mira. Primero su tamaño. El tamaño de él, si es que este ángulo es teta, sería el tamaño de B por el coseno de teta. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer un artificio. Vamos a multiplicarle por el tamaño de A y abajo por el tamaño de A. No pasa nada. Esto sigue siendo el tamaño del vector de amarillo. Pero si yo quiero el vector de amarillo, es decir, el unitario de este vector que coincide con el unitario de A entre el tamaño de A. Si se fija, arriba, en la parte de arriba, nos va a quedar el producto, fíjese lo que está acá, el producto escalar de A por B. Abajo tendría el tamaño de A elevado al cuadrado y acá multiplicado por el vector A. Pues lo que usted está viendo en la pizarra es justamente la expresión que nos va a permitir calcular lo que ahí nos piden, la componente del vector B en la orientación del vector A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es determinar los vectores A y B en su expresión analítica, en su expresión cartesiana, con I, con J, con K, y hacer la operación que acá se está viendo, ¿no? A ver, intentemos calcular el vector A. ¿Quién sería el vector A en este caso? Si te fijas, el vector A, bueno, yo lo hago de este modo. Yo trato de averiguar cómo hago para llegar de su cola a su cabeza. Para ir de su cola a su cabeza, debo moverme a lo largo del eje X2, mira, pero para atrás. Entonces sería menos 2i. Y luego tengo que bajar paralelo al eje Z, 4. Entonces sería 2i menos 4 veces k. Este es el vector A. Si quiero el vector B, hago exactamente lo mismo. Trato de ir desde su cola hasta su cabeza. Mira, para ir de su cola a su cabeza, me muevo 2 a lo largo del eje X, por eso que sería 2 veces Y. Luego me muevo 3 a lo largo del eje Y, o paralelo al eje Y, más 3 veces J. Y finalmente voy hacia abajo 4 unidades paralelo al eje Z. Como estoy yéndome hacia abajo, menos 4 veces K. Y ahí tienes los dos vectores expresados en sus vectores unitarios I, J, K, ¿no? Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es simplemente ponerme a operar toda la expresión que está acá. Empiezo con el producto escalar de A punto B. El producto escalar es bien fácil, solamente es cuestión de multiplicar primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Primera con primera, menos 4. Segunda con segunda, 3. J con la componente J que está arriba, pero no hay ningún J. Así que el J ya no lo trabajo ya. Menos 4 con menos 4, más 16. Por lo tanto, este producto nos va a quedar 12. ¿De acuerdo? El producto escalar nos queda 12. Ya tengo la expresión que está acá. Ahora faltaría el tamaño de A elevado al cuadrado. Para calcular el tamaño de A al cuadrado, solamente tenemos que elevar al cuadrado cada una de sus componentes. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 6 al cuadrado, menos 4, perdón, al cuadrado, 16. 4 y 16 quedaría 20. Y A ya lo tengo expresado acá. Así es que ahora sí, simplemente voy a reemplazar en esta expresión. A punto B es 12, A cuadrado quedaría 20. Y aquí coloco la expresión de A, que sería menos 2i menos 4 veces K. ¿Cuánto sale esta expresión? Bueno, a ver, le podemos quitar mitad acá, nos queda 10. Me conviene que abajo quede 10 porque es fácil dividir entre 10. Queda 12 por 1 menos 12i, pero entre 10 va a quedar menos 1,2i. Y acá voy a tener menos 2 por 12, 24. Y entre 10, menos 2,4 veces K. Bien, entonces la expresión que se muestra acá vendría a ser la componente de B sobre el vector A. Y ahí tenemos la respuesta a esta pregunta.
Bien, chicos, espero que las preguntas que hemos resuelto el día de hoy les sea de utilidad, que es lo más importante. Recuerden que siempre hay que resolver preguntas de prácticas pasadas, pues estas suelen repetirse en las posteriores prácticas que han venido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me despido. Mi nombre es Pedro Reyes, soy profesor de física de la institución ACUNI y siempre vamos a estar con estas transmisiones compartiendo con ustedes las preguntas más importantes que han venido en los exámenes parciales, en los exámenes finales de la CEPREUNI.